revisen los audios. Buenas tardes a todos. Vamos a estar hoy el día explicando lo que es el punto número 3 de los 5 puntos del calvinismo. Y bueno, esto se dio en respuesta a los remonstrantes que fueron los seguidores de Jacobo Arminio cuando se formularon primero los 5 puntos del arminianismo. Esto ya lo hemos explicado anteriormente y el día de hoy vamos a estar viendo el punto número 3, que es uno de los puntos más polémicos dentro del cristianismo. Es uno es el punto que se puede decir que es el más difícil de aceptar por muchos, que muchas de las veces se confunde lo que se cree acerca de la expiación limitada, que es lo que es el limited atonement en inglés, que es por eso que se llama, es parte del acróstico TULIP. Entonces cada inicial es la inicial de cada doctrina, y esto se fue formulando conforme el tiempo pasó, y vamos a estar viendo el punto número 3, que es la L, que es el limited atonement, que en español es expiación limitada. Y lo que enseña prácticamente la expiación limitada no es que el evangelio no tenga poder para salvar o esté limitado para salvar, que es muchas de las veces cuando miran expiación limitada, la gente no lo toma de una forma negativa y sin entender exactamente qué es lo que se enseña. Lo que enseña la expiación limitada es que cuando Cristo murió en la cruz, Él no murió para salvar a todos sin excepción. O sea, Cristo solamente muere por sus ovejas, por sus escogidos, como tal y como lo enseña la Escritura. Entonces, cuando vemos este punto número 3, que es la expiación limitada, pensamos a veces de una forma prejuiciosa, antes de entender lo que realmente está enseñando esta doctrina, y nos vamos por el prejuicio, y a veces nos vamos porque dice expiación limitada, pensamos que estamos limitando a Cristo en el sacrificio de Jesús, cosa que eso no es así, y el día de hoy lo vamos a estar viendo a la luz de la Escritura. Entonces, la expiación limitada enseña cuando Cristo murió en la cruz, Él no murió para salvar a todos sin excepción. O sea, la razón que cuando Cristo muere en la cruz, y aunque vemos en la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, claramente la Biblia dice que Dios amó al mundo, pero realmente a quien está salvando, lo que la Escritura nos enseña, es al que cree. Entonces es por eso que la Biblia también enseña que muchos sin Cristo están en sus delitos y pecados. Y ciertamente la Escritura también nos enseña, y vemos en la Escritura que también nos enseña, que dice que si tú no crees que yo soy, morirás en tus delitos y pecados. Entonces quiere decir que el cubrimiento de la expiación, o lo que cubre este sacrificio perfecto de Cristo, es totalmente eficaz en las personas que son creyentes del Evangelio. Ellos son los que reciben todo el beneficio de lo que es la expiación de Jesucristo. Entonces entendemos claro que la salvación es únicamente para los que responden al Evangelio. Cristo murió para salvar de manera efectiva y eficazmente a sus ovejas. Cristo muere por los elegidos, los que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Esto la Escritura lo enseña muy claro. La muerte de Cristo tiene poder infinito. O sea, hay que aclararlo. Tiene poder infinito para salvar, pero es efectivo en los que creen en Jesucristo. Por eso es que es limitada, porque si decimos que es ilimitada, entonces quiere decir que todos reciben los beneficios del sacrificio de Jesús, todos. Pero esto nos lleva a otras complicaciones. ¿Por qué? Porque si decimos que todos reciben los beneficios del sacrificio de Cristo, quiere decir que todos se van a salvar, y esto incluye a todo mundo, sin excepción, sin pensar que tienes que creer en Jesucristo o no. O sea, aún los ateos recibirían esa expiación por los pecados,
cosa que la Biblia no enseña eso, y es por eso que nosotros no creemos que el sacrificio sea universal. Ahora, el punto número 3 del calvinismo, que es la expresión limitada, es en respuesta al punto número 3 también del arminianismo, o al punto que es de que la expiación es universal. Aunque ellos lo explican de que también es solamente eficaz dentro de los creyentes, pero dicen que Cristo murió por toda la humanidad. Pero aquí viene una controversia: si muere por toda la humanidad, entonces quiere decir que estamos mandando al infierno a personas que son redimidos por la sangre de Cristo, por no haber creído en Jesús. Porque entonces si el sacrificio de Cristo es eficaz y efectivo solamente dentro de los creyentes, entonces Cristo no murió por los pecados de toda la humanidad. Murió solamente por sus ovejas, por su iglesia, por los creyentes, por los que responden al Evangelio de Cristo. Dice, pero su propósito fue seguro y particular: garantizar la salvación de los elegidos o escogidos de Dios. Entonces el sacrificio perfecto de Cristo es para salvar a sus escogidos, a los que responden en el Evangelio. Ahora sabemos que los que responden al Evangelio es por la fe que Dios también provee en ellos. Porque claramente vemos la escritura que dice, esto no nace de nosotros, la fe no nace de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, el plan soberano de Dios, tanto para la salvación, para los que estaban muertos en Cristo, darles vida, al igual para el sacrificio de expiación, es únicamente para el que responde en fe. Y el que responde en fe es porque Dios le ha dado vida juntamente con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy claro en la escritura, y este punto número 3 es el más polémico dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque se han hecho iglesias que ya no se llaman iglesia de 5 puntos, ahora son iglesias de 4 puntos. ¿Por qué? Porque rechazan el punto número 3, que es la expiación limitada. Porque quieren ver que este sacrificio pues es para el alcance de todos, pero realmente es efectivo solamente en el creyente. Entonces, Cristo realmente, ¿por qué muere? Por el creyente. Entonces, por eso, ahora nuestro versículo de clave va a ser Juan 10, 14 al 17. Y aquí vamos a ver con la escritura cómo Cristo solamente muere por sus ovejas. Vamos a leer desde el versículo 14 al 17 en el capítulo 10 de Juan. El capítulo 10 de Juan nos enseña y dice así, dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Una vez más, yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién Cristo pone su vida? Por las ovejas. Hay que hacer hincapié mucho a estas palabras. También tengo otras ovejas. Ahora, ¿quién serían estas otras ovejas? La iglesia gentil. Porque aquí le está hablando al pueblo judío en el principio. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que también dice que no son de este redil, y también aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Cristo aclara y afirma claramente que no solamente tenía ovejas dentro del pueblo de Israel, sino que también tenía ovejas fuera de ese redil, que somos todos los que no somos judíos. Pero claramente dice que Él tiende su vida por sus ovejas. Entonces Cristo no está muriendo por los no creyentes, o como se diría universalmente. El Evangelio se predica de manera universal. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos quiénes son las ovejas que Cristo va a llamar. Entonces nosotros debemos predicarlo de manera universal para todo mundo. Es una demanda colectiva.
El evangelio se expone colectivamente a todo el mundo que lo escuche. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes van a responder al evangelio. Pero Dios de manera eficaz escoge y elige a sus escogidos para que vengan a los pies de Cristo. Y es por ellos por los que Cristo muere. Entonces Cristo no está muriendo por los no pecados, por los que no responderán al evangelio. Cristo muere solamente por el que es creyente. Y esto es un tema muy polémico dentro del cristianismo y muy difícil de digerir. A muchos les causa dolor, a muchos les causa dolor de cabeza y muchos rechazan esta doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué? Porque queremos pensar que Cristo murió por todos, aún por los ateos, aún por los no creyentes, y que entonces entraríamos en una complicación más grande porque ahora Cristo va a salvar a todo mundo. Entonces sí, no habría razón de qué predicar el evangelio si va a salvar a todo mundo. Pero se predica el evangelio, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios y quiénes son los que van a responder al evangelio. Dios sí lo sabe, porque Dios tiene el número, hasta último número del que se va a convertir. Él conoce el número exacto, nosotros no. Entonces nosotros predicamos el evangelio de una forma universal, pero la salvación es limitada, la expiación es limitada para el que responde, para el que acepta a Cristo. Entonces ahí es donde ellos pueden recibir todos los beneficios del evangelio, todos los beneficios del sacrificio de Cristo, una salvación asegurada porque Cristo murió por ellos, por los creyentes. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para todo el que cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, para el creyente. Y si llegamos al versículo 18, dice claramente que el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree ha recibido la vida eterna en Cristo. Porque el que no cree, dice, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 3 de Juan, donde Juan 3:16 y Juan 3:18, nos aclara claro que hay una condenación para el que no cree. Entonces, Cristo no cubrió los pecados de esa persona, del no creyente. Porque entonces, ¿por qué se condena? ¿Por qué hay una condenación para el que no cree? Porque si Cristo hubiera muerto por todos universalmente, como se enseña en el arminianismo, entonces necesariamente tendríamos que ser salvos todos creyentes y no creyentes. Entonces el evangelio, la expiación, no es universal, es limitada. ¿Por qué? Porque solamente es efectiva en los que creen en Jesucristo, en los que han creído en la muerte, la resurrección y en la obra redentora del Señor Jesús. Son los que reciben todos los beneficios. No es que la cruz hiciera posible la salvación. No es que la cruz hiciera posible la salvación, sino que aseguró efectivamente la salvación de los que el Padre escogió. Dios hace segura y efectiva la salvación para los que el Padre escoge, para los que responden a Jesucristo como Señor y Salvador, a los que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. En Juan capítulo 1 hay un versículo donde dice que a los que le recibieron, a los que recibieron fueron hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y dice claramente que no somos engendrados de sangre ni de carne, sino por la fe en Jesucristo solamente, de manera espiritual. Dice, bueno, una ilustración nada más. Imaginemos a un pastor en el campo rodeado de muchas ovejas y cabras. El pastor no cuida a todos los animales por igual, sino que vela especialmente por sus ovejas. Aquellas que son de su rebaño. Cuando llega el peligro, está dispuesto a dar su vida por ellas. De la misma manera, Cristo no murió de forma vaga ni general.
sino de una forma intencional, particular, eficaz por aquellos que el Padre le dio. Recuerden el versículo aquel de Juan 6:44, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. O sea, el Padre hace la elección, entonces todos aquellos que han sido elegidos van a venir a los pies de Jesucristo en fe. Y en ellos es donde el Evangelio, donde el sacrificio de Cristo es eficaz y perfecto. Con una sola ofrenda nos hace perfectos y santos para siempre. Nos asegura nuestra salvación. No derramó su sangre para que tal vez alguien se salvara. No fue así, sino para asegurar la salvación de los elegidos. Y vamos a ver un punto donde Cristo murió por sus ovejas. Es muy claro este versículo que estamos estudiando, Juan 10:14-15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. O sea, Cristo está atendiendo su vida por las ovejas. Veamos otro versículo, Juan 10:26-28. Juan 10 del 26 al 28. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Hay una seguridad de salvación para las que son sus ovejas. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por ellos. Cristo cubrió el pecado de esas ovejas y hace una distinción entre las que no son sus ovejas, que no creen. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Solamente las ovejas son las que vienen a Cristo. Y esas ovejas son las que el Padre atrae a Cristo. Y es por eso que Cristo les da vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo muere por los pecados de ellos. Y ahora ellos tienen una seguridad de salvación. Porque dice claramente que nadie las puede arrebatar de las manos. Esa es lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Que va a ser el punto número 5 que vamos a ver del calvinismo. Para unas próximas 2 prédicas más, vamos a estar exponiendo este mismo versículo donde enseña que hay una seguridad de salvación. La salvación en Cristo es segura y eterna y para siempre. No se puede perder la salvación. ¿Para quién aquellos la tienen? Esto es lo que es la perseverancia de los santos. Entonces vamos a estar viendo, el día de hoy estamos viendo la expiación limitada y vemos que Cristo dice claro a los no creyentes que no creen porque no son de sus ovejas, no son de su redil. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Juan 6:44, acuérdense de ese versículo siempre. O sea, no son atraídos por el Padre. Cristo distingue entre los que son suyos y los que no. En este versículo claramente dice, ustedes no creen porque no son parte de mi redil. Entonces, ¿Cristo por quién muere? Por sus ovejas. Recuerden, Cristo muere por sus ovejas y es solamente eficaz el sacrificio perfecto en las ovejas de Cristo. Cristo vino a salvar a su pueblo. Cristo muere por el pueblo, por su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Cristo vino a salvar a su pueblo. Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 21, y dice, cuando la Virgen da luz a Jesucristo, y que dice que le darás por nombre Jesús. Cuando el ángel se le aparece, dice, y él dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿Cristo por quién está muriendo?
¿Por todo el mundo universalmente o nomás por su pueblo? ¿O por sus ovejas? Cristo está muriendo por las ovejas. Por eso es que esta doctrina es llamada así, expiación limitada. Hay que analizar bien esta doctrina porque a simple vista nos causa un poquito de malestar porque pensamos que estamos limitando a Cristo en el sacrificio. O sea, Cristo no murió por todo el mundo y nos cae un poquito pesado, pero si sabemos claramente que donde hay salvación es solamente en los que responden al Evangelio. Él muere por sus pecados. La misión de Jesús fue clara y segura. Salvar a su pueblo, no dice tratará de salvar, sino que lo hará. Dentro de la doctrina del arminianismo y de otras que son prácticamente están diciendo que la salvación prácticamente es casi por obras. Entonces, pintan el puente de salvación que es Cristo como un puente. Pero dentro de estas otras enseñanzas, el puente nomás llega a una parte de mitad. Y el resto tú lo tienes que continuar. Tú tienes que esforzarte para llegar a ese fin. Dentro de las doctrinas de la gracia, que es de la Iglesia Reformada, creemos que Cristo completó ese puente. Completó el sacrificio perfecto para todos los que creen. Aseguró la salvación en las personas que han entregado su vida a Jesús. Si nosotros pensamos que podemos perder esta bendición de Dios, o que simplemente si no estamos firmes en la fe, perdemos algo tan precioso que Cristo hizo desde la eternidad, entonces no fue eficaz el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque ahora depende de nuestros esfuerzos para poder tener esos beneficios del sacrificio de Cristo. Depende de nuestros esfuerzos, y entonces estamos enseñando que la salvación es por obras. Y aunque lo niegan, porque cuando se les pregunta, dicen, no, nosotros creemos en la gracia sola, pero sí creen que debemos esforzarnos porque podemos perder la salvación. Entonces, bueno, la salvación es por fe o es por obras, o las dos cosas. Pero la palabra de Dios, Romanos 11:6, claramente dice que si es por gracia, ya no es por obras, porque entonces la obra ya no sería gracia, ya no sería obra. Ahora, o es por gracia o es por obras. ¿Por qué? Porque no pueden ser las dos cosas. Cosa que dentro de otras organizaciones tienen la salvación por fe más las obras, o sea, las dos cosas. Pero Pablo dice claramente, si es por gracia, no es por obra, porque si es por obra, ya no puede ser por gracia. Romanos 11:6. Entonces, por eso, si la palabra de Dios dice que es por gracia, quiere decir que es un regalo que no merecemos. En primer lugar, ¿por qué? Porque somos pecadores. Y Dios provee el sacrificio de expiación para que nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, no nomás de la mitad. No nomás de algunos pecados, de todos los pecados. Entonces, si estamos enseñando algo que no es correcto, deberíamos de pensarlo dos veces, porque estaremos contradiciendo Hebreos capítulo 1 y 3, Colosenses 2:13, Hebreos del capítulo 10, 14 y 19. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, 14 y 19. Hebreos capítulo 10, 14 y 19. Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, Dios nunca más se acuerda de los pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. O sea, ya no hay nada que hacer. Cristo lo hizo todo al 100%, pagó por nuestros pecados. Tenemos una seguridad de salvación. Entonces, es necesario que nosotros hagamos algo
o tengamos que ir a algún otro lugar a purificar nuestras vidas, si Cristo pagó por nuestros pecados. No, porque en el versículo 19 dice, hermanos, puestos que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos una victoria ganada en la sangre de Jesucristo. Y me voy a atrever a hacer una pequeña crítica a una doctrina católica romana. Y lo digo con respeto y con amor porque esto a veces causa conflicto, pero es necesario exponer estas enseñanzas. Si vemos la doctrina del purgatorio, porque todos en algún momento hemos sido católicos romanos y hemos visto, vean lo que enseña el catecismo católico del purgatorio acerca del numeral 1030 el catecismo católico. Dice, todo aquel que muere en la gracia de Dios, pero todavía imperfectamente purificado. ¿Ven? Imperfectamente purificado. Experimentarán la purificación después de la muerte para alcanzar santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Quiere decir que aunque estés en la gracia de Dios, aunque seas creyente de Jesucristo, mueres imperfectamente purificado. Entonces, ¿Cristo por quién murió? Si creemos que mueres imperfectamente purificado, entonces Cristo por demás murió. Y yo he platicado con muchos amigos católicos y les hago la pregunta, ¿Cristo murió eficazmente, 100% y es suficiente para el perdón de tus pecados? Y siempre van a decir que no. ¿Por qué? Porque es necesario ir a este purgatorio para purificar nuestros pecados. Pero lamentablemente, bíblicamente, esto no lo enseña, sino todo lo contrario. La Biblia, los versículos que acabamos de leer, de Hebreos capítulo 10, de 14 al 19, dice, por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego añade, y nunca más me acordaré de los pecados y transgresiones, cuando los pecados ya han sido perdonados. No hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, debemos de confiar plenamente porque Cristo lo hizo todo por nosotros, 100%. Si nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y nuestros pecados son quitados de en medio, tenemos que confiar en lo que Cristo hizo por nosotros para poder obtener la salvación. Si fuera por mi obra, por nuestras obras, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos. Pero Cristo lo hizo todo y esto lo vemos en Colosenses 2:13. Mire lo que dice Colosenses 2:13 y 14. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se les había despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. No la mitad, no algunos, todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa, que nos condenaba. Nuestra condición pecaminosa nos condena ante Dios, pero Cristo nos da vida eterna juntamente con Él cuando aún estábamos muertos en pecados y delitos. Y es por eso que Cristo nos limpia. Y ahora, si creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, debemos de confiar que Él borra nuestros pecados y tenemos vida eterna por medio del Señor. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Tenemos una victoria ganada por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que la persona que escucha el Evangelio, que cree en Jesucristo y que ha confiado verdaderamente en la muerte y la resurrección de Cristo, puede gozar de vida eterna porque eso fue lo que Dios proveyó para nosotros. Y esta es la hermosa bendición que tenemos por medio de creer en Jesús. Salvar a su pueblo, no dice tratará a su, bueno, esto ya lo vimos.
Cristo entregó su vida por la iglesia. Vemos que Cristo muere por su pueblo, muere por sus ovejas, y ahora vamos a hablar de la iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Efesios capítulo 5, 25 y 27. Este es un hermoso versículo para los maridos y las esposas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, ¿por quién muere? Por su iglesia, por los escogidos, por los creyentes, por los que responden en fe, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Tenemos que ir a purificarnos a otro lado? No. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. La iglesia es purificada de sus pecados por medio del sacrificio de Jesús. Y es por eso que Cristo muere únicamente y solamente por los creyentes, las ovejas, la iglesia, su pueblo. Y no hay necesidad de ir a ningún lugar a purificarnos después de la muerte. Tenemos que confiar plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que enseña Hebreos capítulo 1 y 3? Y se los leo rápido. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la misma imagen de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Llevó a cabo la purificación de vuestros pecados. O sea, Cristo nos perdona, nos purifica, y es por gracia que nosotros tenemos este regalo precioso y podemos gozar de los beneficios de la salvación y del sacrificio de Cristo. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Quien murió en la cruz no era cualquier persona. Era nuestro Dios encarnado en Cristo Jesús. Y Él da su vida por sus ovejas para que nosotros tuviéramos esa seguridad de salvación. La cruz tuvo un objetivo definido: santificar y presentar gloriosa a la iglesia, a los creyentes. Ahora, la iglesia no es una institución. La iglesia son todos aquellos que han creído y han sido sellados por el Evangelio de Cristo. Por eso Efesios 1:13 dice: después de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, y después de haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te da una garantía, te sella, te aparta y te da este beneficio de la salvación y el perdón y la purificación de nuestros pecados. Santificar y presentar la iglesia gloriosa. Cristo intercede por los mismos por quien murió. Si vemos, Cristo también intercede por los mismos que Él también murió, por sus ovejas, dice. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Si se dan cuenta, Cristo no ruega por el mundo. Él nomás ruega por ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Sino por los que me diste, porque tuyos son, cuando Él está orando al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, no por todos, sino por ellos nada más. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Hablándole al Padre cuando Él está en oración. Esto es lo que Jesús dice. Jesús no ruega por todo el mundo. Entonces, ruega únicamente por los que Él cubre en ese sacrificio perfecto. Sino por los elegidos.
es por quien Él ruega. La expiación y la intercesión tiene el mismo alcance. La redención es segura y eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 12. La redención es segura y eterna. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12 claramente dice que tenemos una redención y segura. Cristo obtuvo la redención eterna, no una posibilidad de salvación, sino segura. Ahora, algo que debemos de aplicar en nuestras vidas: ¿hay seguridad en Cristo? Si Cristo murió por ti, tu salvación es segura. No depende de fuerza, sino de su obra determinada. Una obra que Dios proveyó para ti. Entonces es una obra terminada. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. No es por tus méritos, no es por tus esfuerzos, es por la obra soberana de Dios. Debemos de tener humildad y gratitud cuando decimos que no fuimos nosotros quienes buscamos a Dios, sino que Él nos eligió primero. Debemos de tener humildad y gratitud. Decir que el Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Debemos de tener una humildad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esto puede causar arrogancia. Entonces debemos de tener humildad y gratitud por este gran privilegio que Él nos escogió cuando nosotros ni siquiera podíamos mirar para el cielo, de tantos pecados que teníamos que se nos nublaba la vista. Entonces, Juan 15:16, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, la elección de Dios, esto es lo que se llama la elección incondicional. Claramente podemos ver todos los puntos que hemos enseñado desde el primer punto de la elección incondicional hasta hasta el punto número 5 que vamos a ver. Todo es bíblicamente y lo podemos encontrar muy claro en la Escritura. Debemos de tener una misión confiada, una misión con confianza. Cuando predicamos, sabemos que los elegidos responderán, porque Cristo murió eficazmente por ellos. Hechos 13:48. Debemos de tener esa confianza cuando nosotros hablamos del Evangelio, porque sabemos que ellos van a responder en fe y no tratar de imponer el Evangelio sobre nadie. Imponer el Evangelio ha traído muchos conflictos dentro de la historia de la iglesia, porque por muchos años se quiso imponer el Evangelio, se quiso cristianizar al mundo entero, y eso trajo que mucha gente pudiera pensar que es cristiano simplemente por cultura, por religión, pero no por convicción, no por una salvación que viene directa de Dios. Hay mucha gente que crece dentro de tradiciones y de religiones que se les enseña como cristianos, pero realmente no tienen una relación íntima, no tienen comunión con Dios, y eso lo podemos ver muy claro. Y es por eso que nosotros predicamos un evangelio puro,
donde vamos a enseñar lo que la Escritura verdaderamente nos enseña y cómo es que Cristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo, cómo es que Cristo ahora nos da esta expiación con todos los beneficios para poder gozarnos en Cristo si creemos y si respondemos al Evangelio. Hechos 13:48, miren lo que dice aquí. Oyendo los gentiles esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No hay necesidad de imponer, no hay necesidad de estar tratando de imponer el evangelio sobre nadie. ¿Por qué? Porque simplemente por predicar el puro evangelio, lo que es a lo que estamos llamados, Dios va a hacer la obra de salvación en las personas que están ordenadas para venir a la vida eterna, como dice aquí. Y todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Claramente dice, y se regocijaban, se glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Un versículo muy precioso. Y vamos a llegar a nuestra conclusión. Y vamos a hablar un poco de lo que la expiación limitada no es. Antes, para terminar, porque ves que esta enseñanza a veces se confunde. Y vamos a hablar de lo que no es, dice. No limita el poder de la cruz, sino que resalta la eficacia del sacrificio. La sangre de Cristo es suficiente para salvar, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Y vemos lo que dice Hebreos 10:14. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a toda la humanidad. Claro que sí. Pero es eficaz en solamente los creyentes. La limitación no está en el valor, sino en el propósito. La limitación no está en el valor, sino en el propósito de Dios. No significa que Dios rechace al que viene, sino lo contrario. Dios no rechaza al que viene en Cristo. Si la persona viene a Cristo, es porque Dios lo ha traído al Señor. Es porque Dios está haciendo la obra en él. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y sabemos que el que viene a Cristo es porque es atraído por el Padre. Todos los que creen son recibidos sin excepción. Todos los que creen verdaderamente son recibidos sin excepción. No prohíbe predicar a todos. Esta enseñanza no prohíbe que se exponga el evangelio de manera universal. Fue lo que hablé de un principio. El evangelio se debe de explicar, o se debe de predicar de manera universal, pero sabemos que solamente van a venir los que están ordenados para vida eterna, y es en ellos donde van a recibir todo el beneficio del sacrificio de la cruz, o todo el beneficio de la sangre de Cristo, que es por eso que es expiación limitada. No prohíbe predicar a todos. El evangelio se ofrece universalmente. Marcos 16:15. Esto lo enseña Marcos 16:15. La responsabilidad de responder recae en el oyente, pero la eficacia está en Dios. Dios es el que produce la fe. Dios es el que da el don de la fe. Entonces la responsabilidad cae sobre el oyente, pero la eficacia está en Dios, porque es Dios el que da la salvación y es el Dios el que levanta al muerto y lo trae a la vida eterna. No niega que los elegidos reciban una gracia común. No niega que los no elegidos reciban una gracia común o benévola de Dios. Todo mundo, tanto justos como injustos, dice la palabra, muestra a Dios un amor benévolo. Es lo que le llaman gracia común.
Gracia común es que todos podemos recibir el calor del sol, el calor, lo fresco de la noche, tanto justos como injustos tenemos esa gracia común. Eso es lo que se conoce como gracia común. Es un amor benévolo de Dios que provee para la humanidad entera. Eso es para universalmente toda la humanidad. Pero la salvación eficazmente es solamente en el creyente, y es por eso que es expiación limitada. Dios muestra paciencia y bondad a todos, Mateo 5:45. Dios muestra paciencia y bondad a todos, Mateo 5:45. Aunque no todos son salvos, sí disfrutan de la gracia común. Entonces todos podemos disfrutar de esta gracia común que viene de Dios. La lluvia, las estaciones del tiempo, los frutales de este planeta, todo lo que nos alimentamos, todos recibimos esa gracia común. No ofreció una salvación hipotética, sino una salvación consumada para únicamente su pueblo. Y bueno, este versículo lo quiero guardar para el último punto, para el punto número 5, y no lo quiero exponer el día de hoy. Y creo que con esto vamos a terminar. Está terminado, está cumplido, está pagado en su totalidad. Cristo no dijo hecho. Cristo no dijo, he hecho mi parte, ahora les toca a ustedes completar lo que falta. Cristo no dijo eso. Tampoco dijo, he abierto una posibilidad. Dijo, consumado es, porque su muerte cumplió plenamente el propósito del Padre. Y es por eso cuando Cristo estaba en la cruz, dijo Cristo, consumado, está pagado en su totalidad para la expiación de su pueblo, de sus ovejas. Pagar por los pecados de su pueblo, satisfacer la justicia de Dios y asegurar la salvación eterna de todos los elegidos del Señor. Y con esto terminamos. Espero que esta enseñanza pueda ser clara, por quién Cristo verdaderamente murió y cómo nosotros podemos disfrutar de todos los beneficios que ofrece el sacrificio de Cristo, que es la expiación por todos nuestros pecados. Y podemos tener paz con Dios, podemos descansar en Cristo y podemos confiar el día que a nosotros nos toque partir de este mundo, confiar que plenamente vamos a estar asegurados por medio del sacrificio perfecto que Cristo proveyó para los que creen. Y con esto terminamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que nos bendigas, Padre, esta tarde, Señor, y te pido, mi Dios, que puedas ayudarnos a iluminar nuestras mentes para poder entender este tercer punto, Señor, que estamos explicando de la expiación limitada, que lo que nos ofrece, Señor, es un entendimiento claro de por quién Cristo dio su vida. Señor, te pido, Padre, que nos bendigas con ese entendimiento a todos los que nos escuchan, Padre. Y, Señor, tú sabes quiénes son tus elegidos, tú sabes quiénes son esas ovejas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Señor, que estas personas que están escuchando por medio de las redes sociales también, te pido, mi Dios, que tú hagas la obra en ellos, Señor. Y, Señor, si ellos son parte de tu rebaño, parte de tu redil, te pido, Padre, que los traigas a los pies de Cristo, Señor, por medio de estas prédicas. Señor, síguenos usando, Padre, en esta esquina de Bonnie Cope y Cypress, en la ciudad de Covina, Señor, que de aquí, Padre, podamos exponer tu evangelio de manera clara, fiel, Señor, y glorificándote a ti siempre en todo lo que hacemos, Padre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.